Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer, o no, algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta que hoy la diputada Dinora o usted que está ahí en casa nos puede dar. Muchas gracias, estoy honrado por su tiempo, y se me cae el teléfono, por su tiempo y por darme la oportunidad de poder hablar con alguien de mi país, un representante oficial del pueblo venezolano, del estado Monagas, ¿verdad? Usted es diputada por el estado Monagas, tengo entendido lo que leí por ahí. Y bueno, en medio de esta, digamos, no le quiero poner lucha, esta, aunque es una lucha, pero le quiero llamar esta gesta, una gesta libertaria que nos toca de nuevo, pero está en manos de las mujeres. ¿Cómo está, Dinora? ¿Cómo te sientes? Bienvenida al tema incompleto. David, muchísimas gracias. El tiempo del que me hablas es el tiempo que necesitamos para recuperar el país y la oportunidad me la estás dando tú de dirigirme a todos ustedes. Más bien, gracias por escucharme, David. Bueno, ya el teléfono está en modo avión y comenzamos el despegue por este espacio que, bueno, iba a ponerme cómodo porque vamos a hacer preguntas. Ella me advirtió, quiero decirle, que no vino aquí a darme respuestas políticamente correctas, que vino aquí a darme lo que ella piensa, la manera como ella se siente y obviamente yo le dije, bueno, que eso es lo que estoy esperando. Entonces yo quería preguntarle primeramente, diputada, ¿para usted qué es la política? La política la entiendo como servicio y creo que es algo inherente al ser humano en el momento que empezamos a vivir en sociedad y empezamos a tener la ciudad como ese centro de convivencia. Eso es la política. Lamentablemente en el camino se tergiversan los hechos y unas que otras personas entienden la política como un negocio para su propia subsistencia. Diputada, ¿usted cree en la democracia? Sí, por supuesto, con sus bemoles creo que es el sistema más perfecto, aunque puede ser perfectible, en este caso para que nosotros los venezolanos, los ciudadanos del mundo, porque la democracia recordemos que es un sistema pues universal, tengamos un marco de convivencia en el cual podamos sobre la base del respeto y no necesariamente, aunque cuando llega bienvenido sea del afecto, porque mucha gente cree que uno convive solamente con aquel que se la lleva bien y realmente no es eso. El afecto y la confianza no se decretan, se construyen, pero el respeto se exige. Y creo que la democracia es un sistema que da la oportunidad sobre la base de algunos criterios y algún pacto de convivencia, podamos respetarnos los unos a los otros y no abusar de lo que son los derechos, invocando los derechos ajenos, invocando los propios. Usted es licenciada en educación. Me dijo que era profesora de historia de secundaria. ¿Qué la movió usted a trasladarse del mundo de las aulas al mundo de la política partidista? Y en este caso, la política partidista venezolana. Ujú. Oye, David, qué pregunta tan interesante, porque es que yo siento que nunca me he movido. Yo creo que he sido política, siempre. De hecho, lo soy mucho antes de ser profesora. Entonces la pregunta podría ser a la inversa, ¿qué te hace de ser política y moverte a las aulas? ¿O qué te hace estando en las aulas moverte a la política? No he dejado de querer enseñar en el contexto de la humildad, porque por supuesto que no tengo la respuesta. También la vida a veces en lo interno es incompleta, porque uno vive buscando respuestas. De manera que yo hago política, David, desde los 13 años aproximadamente sin darme cuenta. Eso es algo que descubrí, inclusive quizás más adelante podamos hablar porque también me descubrí liberal sin estar levantando banderas de doctrinas y de ideología. Entonces también me descubro política cuando ya en mi
comunidad que en Guama, estado Yaracuy, acá en Venezuela, un pueblito muy pequeño, pues me dedicaba a tocar las puertas de mis vecinos, a preguntarles qué íbamos a hacer en Navidad, qué íbamos a hacer en Semana Santa, qué íbamos a hacer con el problema del agua, qué íbamos a hacer con el problema de luz. Y entonces mi casa vivía llena de reuniones o yo me trasladaba a reuniones que convocábamos en otro lugar y también cuando había un vecino enfermo, también hacíamos los acostumbrados o las acostumbradas recaudaciones para proteger y ayudar a los vecinos y de pronto, David, yo fui recibiendo sin entender por qué visitas de concejales, de alcaldes y hasta de gobernadores a mi casa con escasos 13 14 años. Yo no sabía por qué iban a mi casa, iban a pedirme organización para la comunidad o apoyo para un evento y yo no entendía. Fue a los 19 años que yo entendí que yo estaba haciendo política desde los 13 años, pero la política, como te la expliqué o a la audiencia y a ti hace rato, como una política de servicio que no tiene nada que ver con el populismo y el sostenimiento de estructuras que no se autogestionan para someterla. Era esa política que cree en el ser humano, que cree en el talento y que cree que si nos unimos en un grupo, no para someter al otro ni para cambiar, perdóname que lo diga de esta manera, una pastilla de los sartán o un bastón por un voto, sino la política del que reconoce que está en el mundo, que no es una isla, que somos seres gregarios y que tenemos que empujarnos todos para desarrollar el entorno en el que vivimos colaborando. Era una política ciudadana y es la que sigo planteando. Entonces, no me trasladé del aula a la política ni de la política al aula. Mi vida en esencia soy un ser político y por supuesto entendí siempre que debía estar formada y aun cuando no era fácil, porque te comenté que vengo de un pueblo que no tenía universidad ni tampoco el Estado, aún no siendo fácil, entendía siempre que la formación era importante para tener algo que decir y así pues me hago licenciada en educación y eso también lo traslado al aula, la vivencia política. Sabes que la política, como la entiendo yo, mi forma, yo la veo como como si la herramienta en la que el ser humano se pone de acuerdo con el otro a través de la palabra. Porque para mí lo otro sería eso, como la imposición, ¿no? Como la política, para mí lo antagónico a eso sería la guerra, Claro. la violencia, que me quieren imponer una idea a través de la fuerza. Y en este espacio yo no solamente aprovecho para escuchar al invitado, sino también para llevarle mi opinión con la fe de que me puedan cambiar, si puedo estar yo errado, o tal vez, tú sabes, incidir un poquito, y más estando fuera, uno quisiera como decirle lo que piensa a las personas que están así, que aún creen y hacen política en Venezuela, a pesar de que el gobierno no hace política. De hecho, No hace. de hecho, eso me separó de personas que dicen que sí, que eso todavía es un partido político. Yo le digo, eso no es un partido político porque usa las armas para imponer sus ideas y no creen en el entendimiento. Además, son autoritarios, no creen, ni siquiera saben jugar, porque al final es como, sí, es una competencia para ver quién convence a la mayoría, pero como autoritarios que son, ellos no creen en el juego, no saben perder, creen que siempre tienen que ser ellos. Y bueno, ya más o menos le estoy dando ahí una opinión con respecto a al gobierno. Eh, sí, mi posición con respecto a ello. Por eso no estoy en Venezuela, porque yo me considero como usted un ser político. Y allá no se puede hacer política ni con el vecino, ni en tu casa, creo, porque hay gente incluso dentro de nuestras casas. Y hacia allá va mi pregunta, o sea, hacia allá va el- lo que quiero preguntarle a usted, lo que quiera consultarle. Em, ¿Qué va a hacer Venezuela? ¿Cómo va a cambiar Venezuela? ¿Cómo esperamos cambiar, mejorar Venezuela? Oye, ¿cómo soñamos que vamos a trasladar a la Venezuela donde todavía nos podamos entender, a pesar de nuestras naturales diferencias, con las personas que aún siguen creyendo en el chavismo? Mira, David, déjame y dame la oportunidad de hacer contexto con el tema de la violencia, porque es un tema muy recurrente y lo políticamente correcto es decir, amémonos, respetémonos, tengamos la confianza el uno el otro, abracémonos y continuemos juntos. Pero ¿cómo hacer para abrazar
sobre todo a quienes realmente son la mente maquiavélica de la destrucción de la familia venezolana, de las relaciones de convivencia, de sana convivencia, y también cómo abrazar a quien tú sabes que disfrazado de falsa oposición o no. Es el disfraz correcto, es una oposición falsa, entonces son una de las patas que sostienen a este sistema. Entonces, yo quiero hacer un alto acá porque parece que a veces el respeto, la confianza es exigida solamente a un grupo de personas, pero no se le exige a los otros. Y el respeto tiene que ser recíproco. Entonces, yo te quiero hablar de un tema que tú como sociólogo lo debes entender y que creo que en algún momento tiene que ser pedagógicamente enseñado a las personas, y es la violencia legítima y la capacidad y el derecho a la defensa. Nosotros estamos viviendo tiempos, en unas ocasiones con horas menguadas, pero tiempos difíciles y duros en Venezuela. Y hay que caracterizar este sistema. Se trata de un sistema criminal, de una tiranía. Recientemente escuchábamos a un candidato a la nada, hablar de que no, pues que Maduro no era un tirano, y no era un tirano porque sencillamente había llegado por las elecciones. Y yo en ese mismo contexto decía, un poco de lectura no le hace daño a nadie. Y como decía un reconocido humorista venezolano, los libros no muerden. Tú puedes tener un tirano que haya llegado por los votos, porque la democracia tiene más o menos tres niveles. Primero, el acceso al poder, puedes llegar mediante el sufragio, pero luego es el ejercicio del poder. Tienes que ejercer tu poder de manera democrática, y después tiene el objetivo del poder. El objetivo tuyo debe ser la convivencia y la menor intromisión en la vida del ciudadano, pero sí en la creación de condiciones para que éste despliegue todo su potencial. De manera que si tú cumples con el primer objetivo de acceso al poder de manera democrática, si es de verdad que no hiciste trampa y llegaste a través de un sufragio limpio, pues, pero en el ejercicio te conviertes en un déspota tiránico que sencillamente maltrata y pone su creencia, y en el objetivo es instaurar una tiranía para subyugar a la sociedad. Tú eres un tirano, así tú hayas llegado por aclamación popular. Esto lo digo porque precisamente este tipo de sistemas usan la violencia para someter a los pueblos. Y si bien es cierto que hay luchas hermosísimas que han dado frutos a lo largo de la vida, de la lucha no violenta, de la gente que sencillamente con meditación y con diálogo resuelve situaciones, inclusive a veces por ósmosis o por telepatía, hablándole al tirano, diciéndole, oye, tú tienes que ser bueno y tienes que respetarnos, pero el tirano se empeña en aprobar instrumentos para perseguirte, en lanzarte, expulsarte fuera de tu territorio. En este caso, David, en tu caso y en más de 7 millones de venezolanos que tuvieron que salir, algunos por frontera, algunos por trocha, pero lamentablemente también tenemos unos chamos que su salida fueron los cementerios, también han asesinado gente. Entonces, ante este contexto, con este grupo que tiene además un grupo de adeptos, de esbirros en los órganos de poder, de adeptos a nivel medio que también en las comunidades amedrentaban o amedrentan con los círculos bolivarianos, cómo hablar con este tipo de personas y cómo abrazarse con ellos. Lo primero es que también hay que demostrar fuerza, que no es violencia, pero sí es fuerza para resistir, para levantarse y para decir, ¿sabes qué? Aquí tú no, inserta ese puntico suspensivo, no jodes más, ya basta. Y a esta gente también hay que hablarle fuerte y tiene que entender que de frente de él hay también una fuerza dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para desplazarlos. De manera que a mí el tema de la violencia me queda muy mal decir que yo soy la que se va a arrodillar, se va a poner a orar y se va a poner a decirle, a entregarle flores a quien está yendo en contra de tu humanidad. Yo estoy dispuesta a defenderme y a defender. Tú me dirás, por la vía de las armas, Dinora, y yo te diré, mira, David, yo soy una civil.
Evidentemente que yo estoy hablando con la fuerza de la sociedad civil, con la protesta, con la denuncia clara. Y como la verdad es que hay otra cosa que entender, que violencia no es nada más arma, también existe la violencia verbal y yo si esa la tengo que usar para decirle criminales y colaboradores a quienes los tienen, lo voy a hacer. En ese sentido, cómo abrazar a estas personas es una relación basada en el respeto, David. Ayer en un programa de radio que manejo en RCR, decía, me piden unidad, me llaman a la tolerancia y me llaman al respeto, pero me llaman con quien no me respeta, con quien no se une para la lucha de la libertad y con quien entrega las banderas. Y decía de una forma pues muy tajante, el que quiera levantar las banderas de la libertad para Venezuela, que se sume a esta lucha y con ellos vamos en unidad. Quien quiera colaborar y quien quiera sostener y terminar de destruir la vida del venezolano, que se quede en su casa, muchas gracias, porque en la calle se va a conseguir con un pueblo que se va a levantar, porque ya basta, son 23 años y son ellos o somos nosotros, así de sencillo. Y no somos cubanos. Conocimos. No somos. Les quiero preguntar eso, que en Venezuela se vivió una democracia. Se conoció la Mira, democracia. con sus bemoles, por eso es que te decía que posiblemente hasta ahora pudiera ser el sistema más perfecto de convivencia, aun cuando pudiera ser perfectible aún. Muchas personas sostienen la democracia no es un sistema perfecto y yo digo dentro, en comparación, en analogía con lo que estamos viviendo hoy, es el sistema que yo he visto y he considerado más perfecto porque en su momento, David, que yo viví los años de la democracia, podía opinar, podía hablar y mucha gente decía, oye, pero ahora también opina. Sí, pero no con unos proyectos, con unas leyes, con unos círculos, porque en estos momentos en Venezuela quien habla, habla bajo su propio riesgo, bajo su propio riesgo. En los momentos, en los tiempos de democracia en Venezuela había ONG que realmente protegían y no es porque las que estén en este momento no lo hagan, sino que no tienen la capacidad, ¿vale? Porque ellos mismos se lo están llevando preso. Entonces, en Venezuela hubo un sistema democrático que tuvo bemoles y que, por supuesto, trascienda a los políticos acostumbrados a traicionar la voluntad del pueblo, si se valían del clientelismo, sí hubo mucha corrupción. De hecho, de esos polvos vinieron estos lodos, como dice el dicho, fue precisamente los bemoles que atravesó la democracia lo que nos hizo o les hizo a una parte de la población confiar en un falso mesías que venía a través de un lenguaje populista a someterlo. Entonces yo te puedo decir, quizá olvidamos que la democracia hay que evaluarla, hay que revisarla, hay que adaptarla a los nuevos tiempos, hay que hacerla perfectible y hay que protegerla. Y eso fue lo que no se hizo en Venezuela. No se protegió, no se perfeccionó, no se evaluó y eso no solamente una mala jugada de las clases políticas, eso también fue la tranquilidad de un pueblo que estaba confiando en quienes lamentablemente le traicionaron. Pero sin duda alguna el sistema era más prometedor que este que tenemos en la actualidad. Yo creo que para esto habría que hacer 10.000 tesis y han sido tantos los debates y las discusiones con respecto a esto, pero a mí me gustaría saber, ahora que se considera liberal, eh, para usted, ¿qué significa la libertad? ¿Y qué debe Mira, significar para el venezolano? Si yo digo, bueno, vamos a conquistar la libertad, ¿de qué me está hablando la profesora? sí, mira, lo primero que te comentaba recientemente es que a mí me gusta mucho esta pregunta y más en el contexto que hoy mi partido 20 Venezuela arriba a 11 años de su fundación y mi partido es el único partido liberal de Venezuela. El liberalismo muchas personas o la historia misma lo concibe en diferentes contextos, pero yo te voy a hablar de lo que es el liberalismo para mí. Yo me descubrí liberal porque de pronto empecé a entender que había un derecho del individuo a pensar dentro de un colectivo, pero también fuera de un colectivo. Y fuera del colectivo estaban los propios sueños, los propios intereses, y eso basado en los propios talentos. El colectivismo nos lleva a creer que todos somos iguales y no es que yo esté en contra de la igualdad de oportunidades, de la igualdad ante la ley, pero es que es un sinsentido creer que dos personas y dos seres humanos sean una réplica el uno del otro. Entonces, tal igualdad la veía yo como una manipulación
para sencillamente hacer que el otro propenda a la búsqueda, inclusive con cualidades, sin cualidades, con criterios, sin criterios, con oportunidades, sin oportunidades, a lo que tiene el otro, y ese falso dilema entre el igualitarismo lo que lleva es a una competencia, inclusive genera también emocionalmente algunos sinsabores, porque muchas veces, por ejemplo, yo quisiera saber cantar, pero yo no tengo la capacidad, quizá el tono de voz para hacerlo, de manera que posiblemente yo me inscriba en un festival y me sienta muy mal al entender que a mí me engañaron haciéndome creer que yo era igual que el otro, que tenía las mismas condiciones, y no es así. Nosotros tenemos cada uno talentos distintos, en algunos coincidimos, y el liberalismo cree en ese ser humano, en su capacidad de elegir, en su capacidad de desarrollarse de acuerdo a sus criterios, a sus talentos, cree en el individuo y no te reduce a una masa. Es allí donde yo levanto la bandera del liberalismo, pero también en ese liberalismo humano, y para mí la libertad es la libertad con responsabilidad, cada quien en el contexto que pueda ser mejor y que pueda aportar a la sociedad sin engaños de ningún tipo, ni propio ni hacia los demás, pero también en el liberalismo económico, y yo te pongo un ejemplo rápido, David, y quienes nos están escuchando, que sobre todo los venezolanos no me dejarán mentir, nosotros en épocas de adolescencia, en épocas de adultez, cuando íbamos a una fiesta, inclusive escolar, a una fiesta familiar, uno decía, ¿qué llevo? ¿De qué es la fiesta? Y uno decía a manera de chiste, esto es una fiesta de traje, yo traje esto, yo traje tal cosa. Era una ofensa muy grande para el venezolano cuando nos decían, verga, fulanito sí es arrocero, si es arrocero, se mete en todas las fiestas y no trae nada. Inclusive, había momentos donde tú decías, no voy para el cumpleaños de fulanito porque no tengo tal cosa para llevar. Claro, siempre había un amigo, vente conmigo, vale, no te preocupes, vente. Pero el venezolano sentía y sentimos que en todos los lugares que podíamos estar, llámese fiesta, llámese reunión familiar, nuestro aporte era valioso. Nos gusta aportar, no nos gusta deberle nada a nadie, nos gusta tener lo nuestro, lo propio, nos gusta vestir dentro de nuestros propios gustos, buenos o malos, creemos que estamos bien, nos gusta vestirnos como nos provoca, y allí entonces hay un sentido de propiedad. Yo soy, yo aporto, yo valoro, yo tengo, no me gusta ser el que está en una fiesta, mientras que todos mis amigos o toda mi familia, porque también se da en los hogares, cuando los muchachos comienzan a trabajar en Venezuela, lo primero que llevan para su casa es un mercado, lo primero que hacen es encargarse de las medicinas de su mamá, de su papá, y eso al venezolano le da gusto, llevar de su propio esfuerzo y trabajo comida para su casa y comprarse lo que quiere. Entonces el venezolano, perdón por la expresión que es muy dura y no la uso en detrimento de nadie, no le gusta parasitar a nadie. Le gusta tener lo suyo, su casa, su carro, su ropa, pero además apoyar a los hermanos que no han podido tener lo mismo, apoyar a la familia. Y eso es un sentimiento liberal. Venezuela es liberal, pero existe un sistema que está llamado a la sumisión del hombre y le dice, no trabajes que yo te doy un bono, y te destruye todas las fuentes de empleo porque necesita que tú dependas de él. Una cosa es tenderle la mano a un amigo, y sobre todo en este contexto de emergencia humanitaria que lo necesita, pero el único momento en la vida que tú tienes o puedes mirar a una persona por debajo de los hombros es cuando le vas a dar la mano para levantarlo, para subirlo, no para subyugarlo, para que esté ahí rodilla en ti, para cambiarle su dignidad por una caja de pastillas para que vote por ti. Entonces el venezolano siente cuando alguien le ayuda un profundo agradecimiento y siempre le dice, amigo, amiga, cuando pueda yo te voy a pagar esto. Que Dios te bendiga y gracias por la oportunidad. Cuando yo salga de esto, yo voy a apoyar porque el venezolano quiere, antes, el de antes y el de ahora, salir de esto. Y ese es el liberalismo en el que yo creo, un liberalismo que te da dignidad, un liberalismo que te levanta económicamente, un liberalismo que te hace creer en el individuo y que no es, como dice mucha gente,
que no cree en la igualdad. Claro que sí, en la igualdad ante las leyes, ante las oportunidades para que estudiemos, para que nos formemos y para que no exista amiguismo y clientelismo y todos podamos levantarnos. Mi partido tiene un eslogan que dice todos para arriba, no todos para abajo, y la clase política nada más hacia arriba. La libertad entonces se ejerce con responsabilidad y hay una línea muy delgada. La libertad no es para imponerle tu criterio al otro, ni para abusar de los derechos del otro, ni para irrespetar. Yo creo en la libertad que protege la dignidad del ser humano. En esa es la libertad que creo. Libertad para mi parroquia La Pastora, libertad para Caracas y libertad para toda Venezuela y bueno, después el resto del continente, pero Así es. ese es mi deseo. Igual. Siguiente pregunta. Ya usted habla un poquito de eso, pero quisiera que la abordáramos desde el punto de vista sociológico. Para la diputada, ¿qué es ser venezolano? Ser venezolano es una identidad, es una esencia, ¿sabes? Yo voy a contestar esto un poquito con una metáfora que yo le contaba a mis chamitos cuando estaban en octavo grado. Yo un día decidí adoptar que la mejor forma de enseñar era contar una pequeña historia. De pronto aquí te cuento unas tantas que usaba, porque hubo un niño que me dijo un día cuando yo hice una prueba diagnóstica, yo estaba como queriendo poner todo lo que había aprendido en la universidad sobre cómo captar la atención de los chamos. Recordemos que al ser profesora de secundaria, yo tengo que propender a la pedagogía, cosa que no sucede cuando uno es profesor de universidad. La línea universitaria es una línea un tanto andragógica, ¿no? Es decir, tú te haces responsable de tu formación, sin embargo, uno trata de captar también a los adultos, pero a los chamitos hay que convencerlos de estar allí. Siendo una profesora de historia, casualmente de Venezuela, yo te decía, cuenta la historia que un día llegó un joven eh, a un país lejano y cuando escuchó un himno que no era su himno, cuando vio unos soldados que no eran sus soldados, cuando vio unos connacionales que no eran sus connacionales, entendió que estaba fuera de su esencia y ese día entendió lo que era ser venezolano. No tenía nada que ver con ser ciudadano del mundo, porque en cualquier lugar que tú estés llevas tu esencia, pero sí tenía que ver con reconocer que te hacían falta algunas cosas que te daban, elementos que te daban identidad. Y ese día, cuando el joven en un estadio escuchó sonar en un juego de intercambio deportivo el himno de su país, entendió que era venezolano, porque ese himno generó en él una sensación de piel, de sentimientos, de alegría asociada con las lágrimas que no podía explicar. Era la emoción de sentirse parte de un país estando en otro. A veces, lamentablemente, eso se reconoce cuando ya no tienes el país. Ser venezolano es una esencia, es reconocer que tu himno te identifica, es reconocer que donde escuches la voz de un connacional, la vas a reconocer cuando escuches el naguará, cuando escuches el voz, cuando escuches a los gochos hablar y tú te generas en tu corazón un deseo y una añoranza por estar tu tierra, ese día podrás entender que es ser venezolano, porque ser venezolano no se define. Ser venezolano trasciende, es un asunto de piel, de corazón, de alma, de deseo de proteger al amigo, de acompañarnos. Y eso yo no lo podré definir. Yo sé que soy venezolano porque lo siento, no porque lo explico, David. Bueno, ser venezolano también me lo dijo antes, pero quisiera como reafirmarlo. Ser venezolano también es ser paternalista, creer que el Estado lo tiene que resolver todo. Nosotros no somos perfectos, somos venezolanos y somos humanos. Sin lugar a duda, hay un sector que se ha acostumbrado a vivir de las dádivas, pero no porque así lo haya decidido, sino porque nosotros en nuestro país no nos han explicado lo que es el liberalismo. Tenemos más de ¿qué?
40 los de democracia, más lo que van, más de 60 años de gobiernos socialistas en Venezuela. Y los gobiernos socialistas, el socialismo es una trampa que levanta la bandera de la igualdad y de la protección para subyugar y te entrega, pues, bueno, por cierto, que también hay una metáfora en esto, te quiebra las piernas para entregarte la muleta, te destruye la capacidad productiva del país. Este régimen llegó a más, porque te desunió la familia, te destruyó la comunidad, puso a competir a los vecinos uno con otro para que tú dependieras de él, dependieras de una caja Clark con gorgojo, dependieras de una bombona de gas entregada por el Estado, pagada por ti, pero entregada por el Estado. Entonces, esto ha llevado el paternalismo a los extremos. Entonces, no es una decisión, no ha sido una decisión del venezolano ver al Estado como un padre que tiene que resolverte todo. Ha sido una política deliberada de todos los gobiernos socialistas de hacer creer que el deber del Estado es entregarte algunas cosas y negártelas después para después intercambiártelas por voto. Eso se llama extorsión social. Y lamentablemente con todos sus bemoles de eso también se nutrió la democracia. Por eso es que hablaba de los bemoles de la democracia. En este momento tuvimos la oportunidad de cambiarlas, pero sin embargo, los partidos políticos en Venezuela seguían siendo socialistas y lo único que querían era cambiarse de silla y no cambiar de modelo. El venezolano, por tanto, se ha formado en un contexto de un aparato reproducción de ideología y tú muy bien sabes, como sociólogo David, lo que los aparatos reproductores de sociología son, perdón, de reproductores de ideología son los medios de comunicación, son los órganos religiosos, las iglesias, son las escuelas y es el mismo Estado que propugnan la igualdad ante el individuo y la asistencia y el paternalismo del Estado, haciéndose pasar además por muy buenos y muy nobles, cuando la verdad lo que le están negando al pueblo y por ende al venezolano es la capacidad de tener fuentes de empleo, un país en producción, formación académica adecuada para su desarrollo y así han instalado esa falsa creencia y pues para cerrar un poco esta pregunta, sí, ciertamente hay un gran sector que no lo ha comprendido totalmente porque eso es muy humano, eso además es cultural, ese es un sistema que se ha reproducido desde que estamos en la escuela, ya yo pasé los 50 largo hace rato y es muy difícil cuando tú le dices a una persona, nosotros vamos a darte la oportunidad para que tú despegues con tus propios potenciales y tengas un país donde se te respete y no haya clientelismo. Porque muchos te siguen preguntando, ajá, pero ¿y qué me van a dar? Porque yo necesito tal cosa. Entonces tú no puedes comprar un voto. Y en el momento que los políticos empezaron a comprar un voto, pues la ciudadanía, parte de ella, creyó que así se manejaba este asunto. Recordemos que nosotros también, los políticos, tenemos una labor de pedagogía ciudadana. Entonces, no es un asunto de ser venezolano, cuando se actúa desde esa óptica, es un asunto cultural, una cultura que le ha permitido al socialismo mantenerse y además hacer creer que ellos son los buenos porque sostienen este tipo de sistema y porque dan cosas y que los liberales somos los malos porque queremos que tú trabajes y te ganes lo tuyo. Esta misma pregunta se la hice al diputado Juan Pablo. Le quería preguntar, ¿será que con un nuevo gobierno dirigido por el partido con su equipo, el venezolano cambia, digamos, cambiamos de collar o vamos a dejar ese perro? Oye, qué duro la apreciación. Mira, antes de contestarte esa pregunta, déjame enviarte un fuerte saludo y un abrazo del diputado Juan Pablo, con quien conversé hace rato porque él nos puso en contacto a nosotros dos y quería comentarle, Juan Pablo, dentro de poco voy a estar con David y me llamó y me dijo, oye, dale saludos, dale abrazo, excelente muchacho, excelente plataforma. Y sí me advirtió, me dice, mira, hay unas preguntas muy profundas, tú sabes que nosotros los políticos también nos ayudamos, nos ayudamos un poco, hay una pregunta muy profunda, pero te voy a ser bien honesta, David, la del collar y el perro no la vi venir
Mira, realmente yo voy a entender la metáfora, pero yo voy a salvar que aún a veces a nosotros nos cuesta mucho, David, reconocer que el ser humano no es bueno o malo per se, sino que tiene atisbos en algún momento de nobleza y atisbos de maldad. Eso porque a veces decimos, oye, no, que los venezolanos somos las personas más chéveres. Eso inclusive funciona en el contexto del género, cuando decimos, mira, no, que las mujeres tienen mayor capacidad para esto y las mujeres tienen mayor, bueno, sí, la mujer que estudia y que se prepara tiene mayor capacidad. Y por supuesto, hay una inteligencia que es inherente, que es una inteligencia social, pero también es cierto que hay buenas madres y malas madres. Entonces, a veces cuesta mucho decir, oye, sí, también este país ha parido tiranos y ha parido delincuentes. Por cierto, aprovecho de hacer un inciso aquí para pedir disculpas al mundo por algunos venezolanos de bandas delictivas que también se han trasladado a dañar la integridad, pero también a decirle al mundo que no somos la mayoría, que la mayoría es gente como tú, con talento, con capacidad, con formación, que fueron a contribuir a otros países, pero nosotros tenemos que sincerarnos porque a la larga no es que el venezolano sea un perro per se, es que sencillamente algunos se han empeñado en trabajar con la nobleza para engañar y con la maldad para exacerbarla. Entonces, este socialismo le colocó a Venezuela, a unos cuantos venezolanos, el collar de la impunidad para aquel que hace el mal, pero también el látigo del hostigamiento, del exilio, de la intolerancia, como nuestro querido Juan Pablo, para aquellos que defienden la libertad. Nosotros con un gobierno liberal no vamos a cambiar y tengo que serte honesta de manera automática porque es un proceso cultural, David, que se ha enquistado en la mente de algunas personas. Ahora bien, sí creo que inmediatamente se le pueden poner contención a un grupo de acciones con unas leyes de convivencia claras. Es decir, aquí en Venezuela hace falta orden y eso es lo que plantea nuestra organización política a través del liderazgo de nuestra querida María Corina Machado. Nosotros que hoy cumplimos 11 años, le estamos haciendo una propuesta liberal al pueblo venezolano, una propuesta que nunca ha tenido, una propuesta para que exista el orden. En Venezuela se tiene que acabar la matraca, chicos. Se tiene que acabar la extorsión, se tiene que acabar la falta de respeto esta en la calle de los colectivos que sencillamente han parado y eso sí, con el collar de la impunidad, le sirven, le mal sirven a un régimen, a Venezuela, pero le bien sirven a un régimen castigador y hostigador que ya como sabe que en sus cúpulas no tiene la capacidad para ir a tu casa, David, y a la casa de cualquier venezolano y a mi casa a hostigarte, entonces se vale de vecinos, porque esos colectivos ayer eran vecinos que se encapuchan y que van a tu casa. Por ejemplo, yo en el estado de Yaracuy, cada vez que yo voy a mi casa, tengo dos patrullas del SEBIN al frente. Oye, cuéntame, ¿a quién le puede hacer daño a una profesora de historia, de bachillerato? O sea, ¿dónde están mis armas? ¿Dónde está el arsenal? Y me ponen dos patrullas del SEBIN. María Corina cuando sale, pues María Corina lleva dos patrullas del SEBIN detrás de ella, solo que bueno, vamos a hacer una cuñita aquí, como ya las mujeres no lloran, sino que las mujeres facturan, nosotros no solamente vamos a ganar, sino que vamos a cobrar, nosotros no le andamos llorando al SEBIN. No le andamos llorando a nadie, nosotros andamos rebasando desde nuestra óptica civil, con nuestro derecho a libre tránsito, todo lo que podamos. Entonces, claro que nosotros vamos a darle la libertad a la gente, entonces no es nuestro interés poner un collar y cambiar sencillamente de silla. Yo decía recientemente que, como pasó en la Asamblea Nacional recientemente con el cambio del gobierno interino, ese es el juego de la silla, chicos. Esa es una pelea por el cucharón y la olla. O sea, ahí hay una olla que tiene un guiso, coño, y estos estaban cansados que un solo hombre tuviera el cucharón. Entonces pelearon por el cucharón, después la reforma del cucharón. Déjame la olla ahí que ahora le toca repartir a otro. Y están repartiendo. Entonces, nosotros creemos en la libertad con responsabilidad, creemos en las oportunidades ante la ley, creemos, y es una cosa paradójica de Vente Venezuela, porque Vente Venezuela quiere llegar al poder
para reducir el poder del Estado, porque nosotros no podemos tener el poder en todos los escenarios. El poder lo tiene la ciudadanía y queremos darle la oportunidad al individuo de que, confiado en sus propios talentos y criterios, pueda darse la calidad de vida que cree, que merece, que necesita y que le gusta vivir, siempre que lo que sea su sueño personal no vaya a chocar con el sueño del otro. Y si algún collar pudiéramos ponerle, es el de la libertad, pero para que ate sus convicciones a la libertad, a la responsabilidad, a la sana convivencia, orden, justicia y el reencuentro familiar es lo que estamos proponiendo para Venezuela. Eso no se parece en nada, ni lo que ha ofrecido este régimen, ni lo que se ofreció en todos los años de democracia. Creemos en la familia, creemos en el orden, creemos en la justicia y vamos a reducir el poder del Estado para que no se meta en tu vida, David, en la vida de los pastoreños y en la vida nuestra, y para que solamente vele por lo que tiene que velar: servicios de calidad, oportunidad para el desarrollo del individuo y su familia. Aquí yo tengo apostillado, sellado, un diploma que le voy a contar de dónde viene. Y para allá va mi pregunta. ¿Cuál es la opinión que tiene la profesora? Yo sé que me dijo que en el marco de la geopolítica internacional ella no sabía, pero que no era su especialidad. Pero yo quisiera saber qué opinión le merece usted al expresidente de la República, al expresidente del país en el que estoy viviendo, Donald Trump. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo fue su gestión? Mira, sabes que hagamos nuevamente el inciso para decir, bueno, sí, no soy especialista en la materia, pero tengo opiniones sobre los personajes. Donald Trump me parece un personaje muy interesante, políticamente incorrecto, un tanto irreverente, y yo creo que dada mi actuación en la política venezolana, yo no soy quien para juzgarlo, porque podría estar omitiendo mis propias actuaciones. Yo debo confesar que en lo personal su estilo me agrada mucho, pero sin embargo también debo decir que a veces las irreverencias causan preocupación cuando están descontextualizadas y cuando ante quien se es irreverente es un acto innecesario. A mí me parece que uno puede ser irreverente, más no desmedido. No sé si en algunas ocasiones algunos actos del presidente Donald Trump fueron con razón o sin razón, y yo creo que ahí, a fin de cuentas, lo que hay es que revisar cuando dices, por qué lo dices y entender los sustentos. Yo particularmente creo que los políticos no somos extraterrestres, que no nos deshumanizamos. Muchas veces nos piden ser humanos, pero a veces nos piden que actuemos como robots, que actuemos comedidos y que digamos las palabras más hermosas si no las estemos sintiendo. Yo sí creo que es un riesgo muy grande ser como Donald Trump. No obstante, él lo asumió y no le fue tan mal. Ahí la única preocupación es cuando hubo una reacción, si fue que la hubo, inmerecida, y creo que es allí, y no soy su asesora, por supuesto, donde se debe revisar, porque no hay nada peor en la vida que uno cometa un error y que quienes sus detractores tengan la razón. No digo por el reconocimiento del error, sino porque 2 minutos de reflexión pudieron haber evitado que cometieras el error. Y creo que los políticos sí debemos tener esos 2 minutos de reflexión antes de decir lo que tengamos que decir. Ojo, eso lo digo, pero te lo digo en el deber ser. En el deber ser, en el ser, pues nosotros como seres humanos no podemos actuar distintos, sino como seres humanos. Donald Trump, el expresidente del interinato. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su opinión con respecto al exdiputado o diputado Juan Guaidó? Pudiera tener dos opiniones, una opinión sobre el interinato y una opinión sobre el interino. El interinato fue un gobierno minterinato, un gobierno que mintió, un gobierno que no buscó la, la libertad de Venezuela. Fue la oportunidad perdida, pero además de eso, la oportunidad perdida de manera deliberada, porque siempre hubo voces
que le advirtieron por allí no es. Recordemos que la fracción 16 de julio, de la cual fui su jefa para aquel entonces, pidió 18 veces se aprobara el artículo 187, numeral 11, pidió que se aprobara el TIAR, pidió que se invocara el principio de responsabilidad de proteger y nunca fue atendido por las cúpulas del mal llamado G4, porque a veces se fractura y son G3,5, G2, G1, a conveniencia, ¿no? En este momento pareciera que es un G1. Entonces, este gobierno fue de mi A veces no es interinato. E, sino D o C. Exacto. Este fue un gobierno de mi interinos, pero además de eso, no es cierto que Juan Guaidó haya sido el único responsable de este gobierno. No tuvo una debacle. Este gobierno tuvo un éxito porque ellos fueron a sostener el sistema, a simular una falsa lucha, a simular que liberaban al país y ellos lo lograron, ellos lo simularon, ellos mintieron. Pero no fue solamente Juan Guaidó, fue en su totalidad el G4 y vamos a agregar algo aquí, David, el G4 más sus satélites, porque siempre, el G4 y sus amiguitos, porque siempre hay partidos chiquitos, minoritarios, que como satélites giran en torno a ese sol. Con respecto al diputado Juan Guaidó, en lo personal no tengo nada en contra, pero tampoco tengo nada a favor. Yo creo que sencillamente fue el hombre que necesitaba el gobierno minterino para no hacer nada, porque quizá si hubiesen tenido una persona, iba a decir una frase muy venezolana, no la voy a decir para no dañar el YouTube, con las que te conté bien puestas, se le hubiese revelado a ese G4 y hubiese ido por la libertad de Venezuela con la bandera. Hoy en día, fuera del país, paradójicamente está pidiendo lo que ya tuvo, el apoyo de la comunidad internacional. Yo creo que es el diputado Juan Guaidó el que debe en sus noches revisar y hacer un poco de introspección y preguntarse si él está conforme con la oportunidad que tuvo y con las acciones que en ese marco desarrolló. Nosotros corremos el riesgo, David, de haber formado parte de la Asamblea Nacional más inútil de la historia de Venezuela. Diría mi padre, duras verdades. Em, Parte final de la entrevista. Quedan varias preguntas, pero ya pasamos la mitad del... Vamos, como dice, por ahí cruzando la recta de la Panamericana, los que conocen un poco sobre el hipismo. Pero tenía una pregunta al principio y no la hice y quisiera saber cuál es su sentir con respecto a eso. ¿Siente que la mujer ha tomado un rol más protagónico, digamos, sí, en los últimos años, en, en tratar de efectuar el cambio? Veo que los encuentros donde está María Colina hay una gran participación de las mujeres. Siento que es debido a que la mujer se dio cuenta que, bueno, que habían hombres dirigiendo el país que no, como dice usted, que no fueron los adecuados, que le faltaron granujas. Y veo a más mujeres participando en la política. ¿Cree usted que es necesario que más mujeres participen? ¿Y cree usted que están realmente sí, como sintiendo que tienen que asumir un compromiso a partir de ahora o desde hace algún tiempo? Mira, David, hace rato te comentaba que yo hago política desde los 13 años. Y bueno, duras verdades también, como diría tu padre, tengo 54. De manera que para mí, siendo esta lucha, Bien llevado, déjeme eh, decirle, bien llevado. gracias, esta lucha no comenzó ayer. De manera que yo no sé si algunas amigas, compañeras de género, no asumieron esta lucha antes porque no lo habían entendido, porque en su casa no las dejaban, porque en sus partidos no las dejaban llegar, porque era un tema tabú, por cultura o por oportunidades, porque a los 13 años en un pueblo muy pequeñito que te he comentado que se llama Guama, estado Yaracuy en Venezuela, yo no tuve ningún freno en hacer política. Y en mi casa la única política de aquel entonces era pues mi papá, que era un activista del partido COPEI, y yo que le llevaba la contraria y estaba en la acera de enfrente con el Partido de Acción Democrática.
Tremendo dato. Entonces, en mi casa no había ningún inconveniente, claro, y Ok. habían las discusiones claras. De hecho, tengo anécdota porque cuando habían elecciones presidenciales, mi papá decía, no consigo el credencial, aquí no sale nadie, porque los adecos son muy tramposos. Y yo le decía, yo te escondí el credencial. Mi papá ya murió en Gloriente y nos reíamos porque mi papá creía, o sea, que teníamos también, con mucho respeto en el marco de la misma casa, sabiendo que estábamos en dos partidos políticos distintos y había la sospecha, ¿dónde está mi credencial de Inora que yo lo puse aquí? Y yo le decía, y después era el mismo que lo había guardado muy bien de una década para que no se le apareciera. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que hubo lucha política, hubo adversario político y yo no escogí eso por ser mujer, así como tampoco escogí ser mujer, porque biológicamente hablando yo soy mujer gracias al cromosoma de mi padre. Entonces, fíjate que yo le debo el hecho de ser mujer a un hombre. De manera que yo creo que estos temas de género lo que se deben es complementar e integrar, porque además me siento muy feliz de ser mujer, me siento muy femenina, más no feminista. Yo no quiero caminar delante ni detrás, yo quiero caminar al lado de los hombres de mi país para construir país. Yo creo que todos nos necesitamos. Ahora bien, se debe reconocer que lejos de que pudiera yo estar pensando de esa manera, sí existe una casta política machista, pero es que también existen mujeres machistas, porque por ejemplo, David, en la Asamblea Nacional, yo tuve un episodio donde un parlamentario quiso pegarme, donde un parlamentario me insultó dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Y te voy a decir, me insultó con el acostumbrado insulto de sacarme a mi madre y lo hizo 3 veces públicamente. Y si ese parlamentario empezó a descalificarme de esa manera, era un tema que yo ni siquiera sabía cómo lo tenía, cómo, por dónde venía. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque yo no vi a mis compañeras de la Asamblea Nacional que todas escucharon decirle, silencio, no digas eso, no la maltrates. Y no conforme con haber hecho eso, vinieron, se vino y se abalanzaba sobre mí ese señor, y si no es por un diputado que entra en medio de nosotros dos, el Señor me pega. Entonces, ¿dónde está esa protección y ese respeto a la mujer? Entonces, ese señor es machista. Días después, mis compañeras del Parlamento me invitaron a participar, chico, en el Día Internacional de la Mujer. Y yo le dije, así o más hipócritas. Yo le digo, vamos a participar pues en ese debate del Día Internacional de la Mujer para yo decirte cómo ustedes celebrando de mentira un día se dedican a refrendar las acciones de su jefe, que es un hombre y que arremetió en contra de mí. Pero además de eso, te digo que hay mujeres machistas porque la mayoría de las mujeres venezolanas que están en política detestan cuando María Corina Machado le dice algo a su jefe. Ellas defienden a las mujeres, pero tienen una excepción a María Corina Machado. Pero como dices tú, paradójicamente las mujeres liberales que creemos en ustedes los hombres, en la misma condición que creemos en nosotros las mujeres, lo que pedimos es igualdad ante la ley, no privilegio ante la ley. Yo no creo en el sistema de cuotas para que yo sea candidata porque hay una cuota de género, y debo decir que lamentablemente ese sí es mi acceso a la diputación, porque en alguna ocasión cuando era candidata pidió el CNE la cuota de representación. Yo no era candidata, era un joven ingeniero bien preparado, venezolano del estado Monagas, hoy mi gran amigo, a quien pidió la mesa de la unidad y sustituir para cumplir con la cuota de género del CNI. O sea, mi diputación no fue buscada. Yo defendía a ese caballero que estaba preparado y que había pateado su territorio para ser el candidato. Pero ante la presión que no la pudimos contener, iban a poner otra mujer fuera de la organización que yo representaba, si no era él. En conversaciones con este amigo, él decidió que su sustituto fuera yo. Entonces a mí me da la oportunidad un hombre
de ser diputada cuando no lo estaba buscando. Y yo dejo enmarcado en esto porque hay confusión. Yo tengo mis detractores en el tema del feminismo y dicen, Dinora Hernández, que no quiere el sistema de cuotas, pero es diputada por el sistema de cuotas y yo solamente hago una salvedad. Sí, pero pregúntame si yo peleé para que me pusieran allí y sacaran a mi amigo. Contrario a ello, peleé para que mi amigo se quedara y ante la imposibilidad de resolverlo, él y yo lo decidimos juntos. Y por eso es que años más tarde todavía nos une una profunda amistad porque yo estoy haciendo el trabajo que él iba a hacer y le juré que lo iba a hacer. En mi caso particular, creo entonces que las mujeres no debemos tener ningún privilegio ante, por lo menos en Venezuela, ante la ley creo que debemos tener igualdad de oportunidades y no dejo de reconocer que el mundo no es Venezuela y que en otros contextos geopolíticos la mujer sí ha sufrido, ha sido víctima de las leyes de su país, de sus países que le han impedido desarrollarse como ser humano, como mujer y que sin lugar a dudas posiblemente allí las leyes pudieran generar un marco para que ellas accedan a la lucha. Creo que no siempre la mujer ha sido valorada en todo su contexto, pero esto lo asocio más a un tema de índole cultural, porque eso viene de la casa y después viene de los propios partidos. Tú no le puedes pedir a un Consejo Nacional Electoral bueno, malo, no le puedes pedir lo que en tu propio partido no te dan. Yo soy secretaria política nacional de 20 Venezuela, soy miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, pero allí me acompaña la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, que es una mujer, la jefa de campaña del comando de María Corina Machado es una mujer, la coordinadora de asociaciones ciudadanas de María Corina Machado es una mujer, y allí en la Dirección Nacional de Venezuela, la mitad, sino la mayoría de las que nos sentamos somos mujeres, pero respetamos con igual fuerza y fortaleza a los caballeros que se sientan en esa dirección nacional, porque cada uno de ellos tiene talento, tiene criterio y todos desarrollamos una conversación que nunca tiene que ver con el género o en el que tú piensas así porque eres mujer o porque eres hombre. Y yo con esto finalizo. Ni es delante de ustedes, los caballeros, ni es detrás tampoco. Es al lado. Y si no es al Juntos. lado, eso es trampa. Hay un tema que ya eso sí es como algo que a mí me da piquiña. Y yo digo, ¿será Venezuela, se podrá convertir Venezuela en una tierra de gracia con, con el extractivismo, con la minería? ¿Qué posibilidad puede haber de que en un gobierno de María Corina convirtamos la nación en un santuario natural? Que saquemos a toda esa gente que hace, que que destruye la tierra, que destruye los ríos, que mata animales, que despobla a las naciones indígenas que allí se encuentran, y que toda esa nación se convierta en un espacio donde podamos recibir al turismo y que los venezolanos nos preparemos más bien para recibirlos a ellos y que esa sea la forma de ingreso y que ya verdaderamente rompamos con la cadena de todas las manos de de esta industria internacional que solamente nos ve como materia prima para sus fábricas, para sus negocios. ¿Habrá posibilidades de eso o es muy difícil? No, mira, tú sabes que es un tema muy noble y muy hermoso el que tú tocas, David. Yo no voy a hacer falsas promesas en cuanto a la construcción de la Tierra de Gracia y el manejo de algunas actividades extractivistas que pudieran ser positivas. Yo creo, David, que la tierra y la naturaleza provee. Esa es la concepción que yo tengo y que en la medida que esa providencia no cause daño a las generaciones futuras, no comprometa el desarrollo. Hay diligencias, actividades que pueden hacerse de manera comedida, siempre evaluando el daño costo-beneficio y hablando un tanto más de economía. Yo creo en este caso, y allí sí puedo asegurar y prometer que 20 Venezuela lo que sí va a hacer siempre es una evaluación de la actividad que se va a desarrollar, la actividad que se va a llevar a cabo, y si viene por esos fueros que tú bien señalaste en tu nobleza, que hagan daño, que destruyen, que acaban con la tierra que de alguna forma nos ha dado ese contexto
pues para vivir. Yo creo que sin lugar a dudas allí hay que detener lo que se tenga que detener, acabar lo que se tenga que acabar para preservar un planeta que es de todos y un espacio geográfico que nos pertenece. Ahora bien, yo además de esto soy fiel creyente en Dios y yo creo que la naturaleza y la tierra es obra de Él y por alguna razón, pues además que nos pone a nosotros, seres humanos, sobre la faz de la tierra para que juntos caminemos en un proyecto común y algunos lamentablemente caminamos en sentido contrario, de esa misma manera nos ha provisto de grandes riquezas para que en momentos puntuales podamos usarlas para el beneficio de todos, pero si es para el beneficio de particulares y es en detrimento de la propia humanidad, eso sin lugar a dudas estoy convencida que hay que detenerlo. Pero antes de decirte, acabemos con todo, te invito a que evaluemos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Venezuela por supuesto que también se fundamenta en otras líneas gruesas, líneas maestras para su proyecto de Tierra de Gracia y creemos mucho en el talento humano, en la capacidad del individuo de producir riqueza. Por eso es que creemos que industrias de calidad, que talento, que creatividad y que oportunidades ante la ley hacen del individuo su propia fortaleza y su propia fuente de riqueza. Yo creo que ya ha llegado un tiempo cuando este proyecto vaya avanzando, se tendrán que abandonar unas labores como las que bien señalaste, las extractivistas, que a fin de cuentas lo que han convertido a Venezuela es en territorio de cazarrenta, y no solamente del exterior con las industrias que señalaban, lamentablemente, también acá en los politiqueros de turno que solamente han querido ponerle el erario en las manos al erario público y sencillamente hacer de esa industria extractivista su propio patrimonio y con eso pues finalizo para mostrarte allí el hecho más evidente que es la corrupción de PDVSA, cómo han destruido la industria, pero quizás sea hora de repensar si esa actividad es lamentablemente el opio de la política nacional e internacional y de la geopolítica, y si esto ya en vez de hacerle bien a Venezuela le está haciendo muchísimo daño. Pero mientras que no tengamos el país como lo necesitamos, pues necesariamente tenemos que todavía hacer uso de algunas industrias extractivistas, buen uso para desarrollar las otras. Lo que decía Ular Pietri, sembrar el petróleo para que pueda progresar otros sectores de la sociedad y pues abandonar lo que haya que abandonar en su momento. Mira, recientemente 20 Venezuela presentó el equipo económico que acompaña a nuestro proyecto de gobierno y yo creo que son ellos los más indicados para hablar de todo este plan que sería Tierra de Gracia. Yo solamente me permito opinar sobre la materia como política, como ciudadana y sobre todo muy sensible porque no lo había visto en el contexto que tú bien me lo dibujas y al igual que tú, yo sí creo que no se debe dañar un sector de la sociedad para privilegiar a otro. Entonces, si el daño es un requisito que hay que pagar, al igual que tú, yo me pondría totalmente. Además que le hemos hecho bastante propaganda. O sea, Venezuela se conoce más ahora en el extranjero que la gente, bueno, ¿y dónde vienes tú, Venezuela? Y por casualidad esa gente va, busca y se consigue malas noticias, bellos paisajes, pero malas noticias. Como si hay una contradicción, pero como que cómo hacer para ir para allá si lo que está gobernando ahí es la nómina. Sí. Claro. Em, Voy a apartar dos preguntas porque quisiera tenerla otra vez acá. Y son dos preguntas en las que nos tendremos que extender. Quisiera hablar un poquito más. Por ejemplo, quisiera saber cuál es su opinión con respecto a la ONU. Quería saber también cuál era su opinión con respecto a una moneda única que se está proponiendo ahí en Sudamérica. Esas preguntas y otras más se las hago en otro programa. Voy a anotarlas por allí para que no la sorprenda. Pero sí quisiera ya en la parte final hacerle esta pregunta. ¿Tiene la diputada Dinora, tiene miedo? A veces el miedo a no lograr, a no salir de esto se hace presente. Y yo creo que es bueno porque te ayuda a evaluar si lo que estás haciendo va dirigido hacia el objetivo que tienes. Siempre he dicho, inclusive dentro de mi organización política,
y públicamente que cualquier acción, cualquier actividad que se haga, si no es para la libertad, no le sirve a Venezuela. Entonces aquí siempre hay que buscar el para qué. Cuando alguien te diga, vamos a hacer tal cosa, hay que preguntarle para qué. Vamos a elegir a tal persona, ¿para qué? Vamos a elegir, vamos a unas elecciones primarias, ¿para qué? Vamos a apoyar a María Corina Machado, ¿para qué? Cuando la pregunta no sea para la libertad de Venezuela, no le sirve al país. El proyecto que encarna María Corina Machado le sirve al país porque es para la libertad de Venezuela. Yo tengo mucho miedo de que algunos no lo entiendan y que no lo alcancemos. ¿Qué aún no ha cumplido? ¿Cuál es ese sueño que la diputada tiene que aún falta por cumplir? ¿Qué le falta hacer? Cuando daba clases de historia de Venezuela, le explicaba a mis muchachos la diferencia entre un sistema tiránico y un sistema democrático con sus bemoles. Ellos lo hacían a través de dramatización. Yo les decía, la mitad del grupo es tirano y la mitad es demócrata. Y debate, y esto queda para la próxima clase. En la próxima clase, cuando veníamos, yo le decía, este grupo es tirano y este grupo es demócrata. Yo me decían, no, profe, estás equivocada porque yo defendí la democracia, te toca defender lo indefendible en este momento para que tengas las dos visiones. Yo jamás pensé que eso mismo, que esa clase que un día di, me iba a tocar vivirla en carne propia, porque con sus bemoles y todo, estábamos aún en democracia. El sueño que me falta por cumplir es mostrarle a mis alumnos, ya hoy muchos de ellos profesionales, eh, que el sistema, que el perfecto era, o el perfectible, era la democracia con las correcciones que había que tener. Entonces aspiro que pronto podamos salir de la tiranía para que ellos puedan construir la mejor democracia y puedan entender cuáles fueron los errores que se cometieron en democracia. Me gustaría ver ese sueño, me gustaría ver a mis alumnos, me gustaría verte a ti dirigiendo el país con una conciencia distinta a la que tuvimos nosotros cuando yo era la profesora de historia. Mi sueño sigue siendo el mismo, el que me falta por alcanzar, el tuyo, el de la familia venezolana, el de la libertad de Venezuela. ¿De qué se arrepiente de la diputada Dinora? Quizá de no haber denunciado lo que tenía que denunciar antes, y es que en Venezuela existe una clase política que está al servicio del sistema y esa misma clase política es la que ha desarrollado una matriz que llaman la unidad. La unidad no es buena ni es mala per se. Recordemos que Cuba, Nicaragua, Bolivia en su momento, Irán, China, Rusia, estuvieron en unidad con Venezuela para destruirnos. Y hay una falsa unidad que se invoca para sostener al sistema. Eso me arrepiento de no haberlo denunciado, pero además es que no lo entendía, no lo entendía. Entonces, me arrepiento de no haber buscado los elementos suficientes para advertir, como ya lo estaban haciendo otras personas, incluyendo María Corina Machado, a quien advertí cuando hacía esos planteamientos, en advertir que el camino que se estaba llevando, pues no era el correcto. Y fíjate que me estoy arrepintiendo de un error que cometí, porque la ignorancia de no conocer que estos tipos estaban entregando la libertad de Venezuela, no me exime de los errores que pude haber cometido. Entonces yo he pecado por ignorante. Yo creí en esa falsa unidad. ¿A quién admira Dinora? Fíjate que el tema de la admiración es muy recurrente. Yo admiro a las personas que no entregan sus banderas, yo admiro a las personas que continúan la lucha, yo admiro a las personas que se entregan con pasión en lo que hacen. Y yo más de que admirar a una persona, yo estoy admirando al venezolano irreverente, al venezolano que no se cansa, al venezolano que no se dobla, al venezolano que se revela y al venezolano que exige justicia. Yo dejé de admirar a una sola persona para admirar a un conglomerado de connacionales que grita libertad. Esa es la gente a la que yo estoy admirando y esa es la gente con la que yo quiero unidad. Este es mi diploma. Porque
al igual que usted y que muchos venezolanos, también caí por inocente, también apoyé cosas de las que hoy quizás no me arrepiento diciendo, ¿por qué hice eso? Porque entiendo al muchacho y entiendo a la diputada que creía que la unidad era el camino o que estos personajes eran quienes iban a llevar al país hacia el destino que queríamos. Sin embargo, lo pongo acá para que no se me olvide y que no se me va a olvidar esto. Está apostillado es mi diploma de huevón, apostillado, sellado, enmarcado y colgado en mi pared para que no se me olvide eso. Y quiero que a partir de ahora los venezolanos que hemos creído, no solamente en la unidad, sino los que creyeron en el chavismo, los que creyeron en la revolución, aprendamos y, como decía la canción que le puse al principio, no olvidemos jamás lo que nos está pasando. Que con palabras pueden dibujarte castillos, pero que debemos medirnos por las acciones que hacemos, ¿no? No solamente por lo que decimos. Ha sido una grata, nutritiva hora, pero como le dije, quisiera que nos volviéramos a encontrar. Por allí quisiera que compartiera sus redes sociales. A los que les gusta este espacio, bueno, ya saben que deben suscribirse, comentar y compartir. Y bueno, decirnos qué piensan sobre la intervención de la diputada en este episodio venezolanísimo, diría yo, venezolanísimo y educativo. Además entretenido, también ha estado entretenido. Diputada, sus palabras y un saludo y un mensaje para los venezolanos que nos miran. Y bueno, no está de más recordarle que próximamente se vienen unas elecciones primarias. Y bueno, ¿cuál es su mensaje final? Y con ustedes me despido. Gracias, David. David, pues decir que recordemos, yo creo que la gran lección del programa de hoy es recordar y reconocer que la libertad tiene muchos enemigos y que no todos se visten de rojo, que lamentablemente hay quienes simulan la lucha para cooptar tu voto y entregárselo después a Maduro. Tenemos la posibilidad de desplazar a una clase política cohabitante en unas elecciones primarias y que hoy una luz de esperanza se enciende como una antorcha fulgurante, recorre toda Venezuela. Tengo mi fe y mi esperanza en una mujer como María Corina Machado, que no solo es una dama de hierro, sino que es una dama de hierro con corazón de diamante, porque es una hija, madre, amiga, hermana. María Corina Machado encarna los más altos ideales de la población venezolana en este momento, que es alcanzar la libertad para el desarrollo de Venezuela. Creo que María Corina nos necesita a todos, no puede hacer todo sola y no podemos dejarle en manos de María Corina la defensa de este país. Yo creo que es una gran ciudadana, una gran venezolana que está dando lo mejor de sí, pero que los venezolanos tenemos que estar a la altura del momento, saber discriminar, saber reconocer el momento que tenemos y acompañar a quien tengamos que acompañar. También decir que la unidad es una falsa matriz en la que no se ha querido meter para sencillamente entregarle nuevamente el poder a Maduro en manos de uno de los candidatos o pseudo candidatos genuflexos que al conquistar el poder sencillamente llegada la hora se van a rajar, van a ir a bailar salsa y a todos nos gusta la salsa pero para celebrarnos, para entregarnos y otros que sencillamente van a decir que con Maduro pueden llegar a acuerdos porque sencillamente ellos sí les ha ido bien con Maduro, de manera que el llamado es Venezuela, estés donde estés, venezolano en el mundo, venezolano en tu tierra, es el momento en que la madre patria nos está llamando a sus mejores hijos, hombres y mujeres, que salgamos a defenderla, no desoigamos el llamado de una tierra que nos vio nacer, de una tierra que nos ha dado lo mejor de sí, que nos ha provisto de grandes recursos y que en este momento el recurso y el talento que está invocando es el humano, es el llamado a sus hijos para que salgamos a defenderla, lamentablemente de algunos que siendo sus propios hijos también la han destruido porque lamentablemente el mundo también ha conocido de los malos hijos y de las faldas de la tiranía. En este momento Venezuela necesita que podamos redimirla. Yo creo en María Corina Machado, creo en el proyecto que encarna y te estoy invitando a participar en este proyecto a ti, David, y a todas las personas de bien
también no cree, tenemos una gran oportunidad, pero de nosotros depende que podamos alcanzarla. Vamos a desplazar esa clase política en unas elecciones primarias si la convoca como son. Luego vamos a ir al 2024 y vamos a desplazar a Maduro. Vamos a ganar y vamos a cobrar. Y claro que vamos a bailar salsa, pero para celebrar, no para entregarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Ha sido la diputada Dinora desde Venezuela. Ya saben, yo le decía al diputado, cambiemos violencia por paz. Vamos, Venezuela. La diputada dirá, bueno, vente Venezuela. Nosotros creo que vamos. Te esperamos Sí. ahí. Y la de 11 Víctor. años. 11 años, David, de Venezuela. Un abrazo. Gracias por la oportunidad, David. Te abrazo. Felicitaciones. Producción general, David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.